Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en este tu espacio en intimidad. Espero que te encuentres bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres y pues bienvenidos. Hace un tiempecito ya que no publicaba nada, pero por aquí estamos. En el día de hoy, como siempre, les traemos el versículo del día, el cual podemos encontrar en nuestra aplicación de la Biblia. Entonces me acompañan al versículo del día, el cual se encuentra en Proverbios 16. 16, versículo 4, se los voy a leer en la versión de la Reina Valera y en otras versiones, pues, para poder captar un poquito, mucho mejor, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de Salomón. Y dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahora, como siempre, vamos a buscar nuestras palabras claves y si vamos aquí a nuestra aplicación de la concordancia, vamos a buscar nuestras palabras en el original hebreo, que fue donde lo que fue escrito, como fue escrito Proverbios, y las palabras claves que para mí son importantes es la palabra encomendar y pensamientos o planes en este caso. Entonces vamos aquí a mi aplicación y voy a buscar la palabra clave. Lo quiero hacer así, todo orgánico, para que ustedes pues me acompañen a excavar un poquito más las riquezas de las palabras, la palabra del Señor. Entonces, la palabra clave de encomendar o commit en inglés es la palabra en hebreo galal, la cual significa literalmente rodar o rodar hacia un lado o poner algo encima de algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver qué quiere decir más adelante. Y la otra palabra es la palabra pensamientos o planes y es la palabra mashhabach. Mashhabach. Esto es en hebreo y significa pues pensamiento, plan, propósito o intención. Ahora si vamos a la concordancia de este maravilloso versículo, vemos que pues hay varios versículos donde por supuesto el Señor Jesús nos adentra un poquito más de qué quiere decir el Señor. Bueno, pues como vemos superficialmente, esto dice, bueno, dice claramente que encomienda a Jehová tus pensamientos, tus planes y serán afirmados por Dios. Entonces, si vamos a una parte, a algunos versículos de la Biblia, donde el Señor nos da más luz sobre esto, podemos encontrarlo en varios. Si ustedes quieren anotarlo, pues anótenlo. Y podemos encontrar esta misma idea del versículo de encomendar nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados a través del Señor. Pueden anotar estos versículos. Salmo 33, 5. Salmos 52, 22, Mateo 6, 25, Lucas 12, 22, Primera de Pedro 5, 7 y Filipenses 4, 6. Estos son algunos de los versículos que pues se alinean a la idea principal de nuestro versículo del día. Ahora, si leemos Salmos 33, 37, 5, pues vamos a ver lo que dice y así podemos pues arropar, ¿no?, todo el versículo y entender la idea principal. Aunque parece ser bastante simple, pues queremos siempre ver queremos más de lo que Dios nos dice. Entonces, Salmo 33, 5, así es, 37, 5, perdón. Salmos 37, 5 nos dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Una vez más,
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Vemos aquí pues como este proverbio de Salomón va tomando así como un poquito más de sazón, ¿no? Y volvemos y recordamos lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué dice Salmos? Salmos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. O sea, aquí, si vamos a la palabra clave en hebreo, es la palabra rodar, quiere decir poner, quiere decir descansar, quiere decir echar. ¿Y dónde encontramos esta idea de descansar en el Señor, de encomendar nuestros caminos, de encomendar nuestro corazón, de venir en Él en oración y pues descargar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros planes, todas las cosas que anhelamos, que estén conforme a su voluntad? Tenemos que venir a Él, porque ¿qué dice nuestro salmo? Dice que Él hará, no nosotros. Nosotros no tenemos poder para nada, no somos autosuficientes como nos quiere vender pues la sociedad hoy en día. No servimos, o sea, sin el Señor somos cero, somos nada. Él es quien abre y cierra puertas. Y si vamos a Primera de Pedro 5:7, pues vemos esta idea que el Señor nos quiere hablar en cuanto a encomendarnos. Y es la palabra, como ya he dicho, rodar o galar en hebreo. Y dice echando, o sea, tirando, o sea, rodando, o sea, poniendo todo nuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor, no sobre mí, no sobre ti, no sobre tus hombros. Por eso el Señor dice que nos echemos en Él, nos rodemos, nos recostemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que Él nos va a cuidar. Quiere decir que nuestros pensamientos, como dice Proverbios, esos planes serán, ¿qué? Leámoslo otra vez, afirmados, o sea, serán afirmados. Él hará, como dice Salmos, o sea, no nosotros. Entonces tenemos que estar alineados a su voluntad, como dijo el pastor hoy en la prédica. Tenemos que estar alineados en su voluntad, tenemos que pedir conforme al corazón de Dios y por supuesto tenemos que decir que se haga tu voluntad, no la mía, porque mi voluntad puede ser buena, mis planes pueden ser genuinos, mis planes pueden ser, wow, qué bien, pero Dios es que quien todo lo conoce, quien es infinito en su sabiduría, sabe que si yo me pues introduzco en este plan que yo anhelo y que puede ser genuino y que puede ser verdadero y pues verdadero y bueno, vamos a decir, para la expansión del evangelio, para mi estabilidad financiera o lo que sea que tengamos en mente, pues esto puede de una manera u otra interferir, ¿no?, en nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Cosas que pues obviamente no queremos. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer, dice el Señor Jesús. Entonces también el Señor Jesús lo pone en palabras preciosas en Mateo 6:25 y en Lucas 12:22. Vamos a leer Lucas, en este caso quiero elegir 12:22. ¿Y cuál es esta idea de echar nuestra ansiedad sobre él? Bueno, pues el Señor Jesús nos los dice en Lucas 12:22. Y en este capítulo específicamente, el Señor nos habla de lo que es el afán y la ansiedad. Dice Lucas 12:22, dijo luego a sus discípulos, hablando del Señor Jesús, por tanto les digo, no se afanen por nuestra vida, por la vida, por qué comeremos, ni por el cuerpo que vestiremos. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, o sea, comida, y el Señor cuida de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí es que el Señor es quien proveerá todas estas cosas. Y al fin y al cabo, pues todos nos preocupamos en un momento determinado por todo esto, y más en este tiempo tan difícil que estábamos viviendo, que en los tiempos de este tremendo virus que ha venido a la humanidad. Entonces, ¿qué Jesús nos recomienda? Que busquemos del reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que busquemos de Él, que quiere decir que nos
echemos sobre Él, que rodemos toda nuestra ansiedad sobre Jesús, que nos descarguemos en Él y Él hará. Él afirmará nuestros pensamientos. Él proveerá porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el que nos da nuestro todo. Entonces, esa es la idea principal de este, pues, Proverbios 16:3 que leímos en este día de hoy. Pues, qué pregunta tan interesante, ¿no? En cuanto a confiar en nuestros pensamientos y nuestras cosas. Y una de las cosas que yo entiendo que es de lo más importante en el cual todo ser humano debe de pensar es qué pasará en el momento en que ya yo deje de existir, qué es lo que me espera. Entonces también eso es un pensamiento que en un momento determinado agnósticos, ateos, científicos, pobres, ricos, clase media se preguntan. Y lo sé que sé porque Dios ha puesto la eternidad en nosotros, dice Eclesiastés. Entonces, ¿en quién confías? ¿En quién confías para ese momento en que te toque partir? ¿En qué confías? ¿Confías en tus buenas obras? ¿Confías en que eres buena persona? ¿En qué confías? Confías en ti. Y es algo que pues para ante los ojos de Dios no es la manera sabia ni la manera correcta, porque en el libro de Romanos dice que todos hemos pecado, Romanos 3:23, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué el Señor quiere decirte en este día? Confía en mí. Una vez más, confía en ese sacrificio perfecto que yo hice en la cruz. No confía en ti, ni en tus obras, ni en tu bondad de corazón, porque dice la palabra en Isaías que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce pues el Señor, y todas nuestras obras, todas las cosas que queremos pues justificarnos ante Dios y decir, no, porque yo esto que yo he hecho, todas esas obras son muy buenas. Hay muchísimas personas en perdición que hicieron cosas buenas, pero no confiaron en mí, creyeron que ellos eran sin pecado, y lamentándolo mucho, todos nacemos con pecado. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo pues se entregara por nosotros en esa cruz. Si fuese así, pues el Señor hubiese dicho, pórtense bien y nos vemos acá en el cielo. Y la verdad, lo que hizo Hitler, que en estos días se celebró pues el aniversario del holocausto, ¿no? De lo que los nazis, ¿no?, le hicieron a los hebreos. Algo terrible, 6 millones y pico de judíos, entre ellos niños, ancianos, jóvenes, de toda la, ¿no?, el espectro de edad, pues murieron allí de la manera más cruel y más vil. Entonces, ¿dónde está Hitler hoy en día? Y pues sería un Dios bastante cruel si no hubiese justicia. Entonces, Él hará justicia. Entonces, si Él hace justicia por los pecados de la humanidad, entonces todos merecemos el infierno, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús, pues aún siendo pecadores, dice la palabra, en su momento murió por nosotros, pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es un caminar, creer es un día a día con el Señor, y creer es pues creer lo que Él dice en su palabra, alimentarnos diario en oración, porque eso es lo que nos va a sostener. Y como dice aquí en Lucas 12:22, buscando el reino de los cielos acá, porque dice Jesús que mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús no está en el mundo, Jesús no está en Hollywood, Jesús no está en las radios locales, no, Jesús no está ahí, Jesús está aquí en su palabra y viene a morar a ti en el momento en que reconoces tu desnudez ante el Señor, en el momento en que reconoces tu pecaminosidad y que necesitas el perdón de Dios para poder tener esa vida eterna y pues ser llamados y tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios viene a morar en ti y pues eres un miembro más en la ciudadanía celestial, en ese cielo precioso que nos espera a todo lo que pues hemos echado nuestra ansiedad de la vida eterna sobre Jesús. Así que yo te invito a que medites en esta palabra que el Señor ha hablado. Si aún no le has dado pues no le has dado coco, no le has dado mente a tu vida eterna. Así que yo sin más me voy a despedir. Espero que pasen un bonito resto de este día donde quiera que estés y nos vemos en otra oportunidad. Chaito, bye.